¿En qué libro de la Biblia se encuentra la historia de Saúl y la adivina de Ende? Esta impactante historia se narra en el primer libro de Samuel, específicamente en el capítulo 28. Es un momento crucial en la vida del rey Saúl y marca el declive final de su reinado. ¿Cuál era la situación general de Israel y Saúl antes de este evento? Israel se encontraba en un momento de gran tensión y peligro. Los filisteos, sus enemigos acérrimos, habían reunido un ejército formidable en Sunem y se preparaban para una confrontación decisiva. El rey Saúl, por su parte, estaba sumido en una profunda angustia y desesperación, sintiéndose abandonado por Dios. ¿Por qué Saúl estaba tan angustiado antes de la batalla? Saúl estaba aterrorizado por la magnitud del ejército filisteo y el inminente enfrentamiento. Su mayor tormento, sin embargo, era que Dios no le respondía. Intentó consultar a Dios por los medios tradicionales, sueños, Urim y profetas, pero no obtuvo ninguna guía, lo que aumentó su sensación de desamparo y presagio de derrota. Pregunta: ¿qué había hecho Saúl previamente que lo había alejado de Dios? Saúl había acumulado una serie de desobediencias flagrantes a Dios. Las más destacadas fueron, primero, ofrecer sacrificios él mismo sin esperar a Samuel, usurpando una función sacerdotal, 1 Samuel 13. Segundo, y aún más grave, desobedecer la orden divina de destruir por completo a los amalecitas, perdonando al rey Agag y lo mejor del ganado bajo el pretexto de ofrecer sacrificios, 1 Samuel 15. Estas acciones revelaron una falta de sujeción a la autoridad divina y fueron la causa principal de que Dios lo rechazara como rey. ¿Quién era el profeta que había ungido a Saúl como rey y que ya había muerto en este punto de la historia? El profeta que había ungido a Saúl como el primer rey de Israel fue Samuel. En el momento de este relato, Samuel ya había fallecido, lo que dejaba a Saúl sin su principal consejero espiritual y la voz a través de la cual Dios le había hablado en el pasado. La decisión de Saúl. ¿A quién buscó Saúl inicialmente para obtener dirección de Dios? En su desesperación, Saúl buscó a Dios mismo a través de los medios legítimos de consulta divina, sueños, el Urim, parte del pectoral del sumo sacerdote usado para obtener respuestas divinas, y a través de los profetas. Sin embargo, en esta ocasión, Dios permaneció en silencio, lo que intensificó la angustia de Saúl. ¿Qué métodos tradicionales de consulta divina estaban disponibles para Saúl y por qué no le funcionaron? Los métodos disponibles eran los sueños, la consulta a través del Urim, que se usaba con el efod sacerdotal, y la palabra de los profetas. Ninguno de ellos le funcionó porque, como se menciona en el texto, Dios se había apartado de él. Esta falta de respuesta era una clara señal del juicio divino sobre Saúl debido a su persistente desobediencia y rebelión contra los mandatos de Jehová. ¿Qué decreto había emitido Saúl previamente con respecto a los espiritistas y adivinos en Israel? Paradójicamente, el propio rey Saúl había emitido un estricto decreto que expulsaba de la tierra de Israel a todos los espiritistas y adivinos. Esta ley buscaba erradicar las prácticas paganas y ocultistas que eran una abominación para Dios y que distraían al pueblo de buscar solo a Jehová. Dada su propia ley, ¿qué tan hipócrita fue la decisión de Saúl de buscar a una adivina? La decisión de Saúl de buscar a una adivina fue sumamente hipócrita y una clara muestra de su desesperación y bancarrota espiritual. Rompió su propia ley, una ley basada en los mandatos de Dios, para recurrir a las mismas prácticas que él había condenado y perseguido. Esto evidenció que su obediencia a la ley de Dios era superficial y condicional. ¿Qué instrucción dio Saúl a sus siervos después de que Dios no le respondió? Desesperado por el silencio divino, Saúl dio una instrucción directa a sus siervos: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y la consulte. Esta orden revela su total disposición a transgredir la ley de Dios y su propia ley con tal de obtener alguna respuesta, aunque fuera de una fuente prohibida. El viaje a Ende. ¿En qué lugar se encontraba la adivina que Saúl decidió consultar? La adivina residía en Ende, una localidad que se encontraba en el territorio de Manasés, al norte del monte Tabor, no muy lejos del campamento filisteo en Sunem y del campamento israelita en Gilboa. Esto implicaba un viaje arriesgado y clandestino para el rey. ¿Cómo se disfrazó Saúl para no ser reconocido en su viaje a Ende? Para evitar ser descubierto y arrestado por violar su propia ley, Saúl se disfrazó y se puso otras ropas. No solo cambió su vestimenta real, sino que también fue de incógnito, acompañado solo por 2 hombres, para mantener el secretismo de su misión. ¿A qué hora del día se dirigió Saúl a Ende? Saúl se dirigió a Ende de noche.
La oscuridad le proporcionaba la cobertura necesaria para su viaje clandestino, minimizando el riesgo de ser reconocido por alguien que pudiera delatarlo, y reforzando el ambiente de misterio y ocultismo de la consulta. ¿Por qué Saúl se disfrazó y fue de noche? La razón principal de su disfraz y de ir de noche era la necesidad de ocultar su identidad como rey. No quería que se supiera que él, el mismo que había proscrito a los espiritistas, estaba recurriendo a uno. El secretismo era crucial para evitar las consecuencias legales y el escándalo público de su hipocresía. ¿Qué promesa hizo Saúl a la adivina para tranquilizarla sobre su seguridad? Para convencer a la adivina de que realizara la consulta sin temor a ser castigada por la ley de Saúl, el rey le hizo una solemne promesa, jurándole por el nombre de Jehová. El mismo Dios que él había desobedecido vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Este juramento muestra la desesperación de Saúl, usando el nombre de Dios para una práctica que Dios aborrecía. El encuentro con la adivina. ¿Qué le pidió Saúl a la adivina que hiciera por él? Saúl le solicitó a la adivina que le hiciera subir a alguien que él le indicaría, es decir, que evocara el espíritu de una persona fallecida. Esta práctica, conocida como necromancia, era estrictamente prohibida por la ley de Moisés y por la propia ley de Saúl. ¿A quién pidió Saúl que la adivina hiciera subir? Específicamente, Saúl le pidió a la adivina que hiciera subir al profeta Samuel. Su desesperación era tal que deseaba consultar a la única voz profética en la que aún confiaba, aunque ya estuviera en el reino de los muertos. ¿Cuál fue la reacción inicial de la adivina al pedido de Saúl? La adivina inicialmente reaccionó con miedo y desconfianza. Le recordó a Saúl, sin saber qué era él, la ley del rey que había expulsado a los espiritistas del país, preguntándole si intentaba tenderle una trampa para causarle la muerte. ¿Cómo la adivina se dio cuenta de que su visitante era Saúl? La adivina se dio cuenta de que su visitante era el rey Saúl en el momento en que vio aparecer a Samuel. El texto dice que viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl, diciendo, ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. La aparición milagrosa y aterradora de Samuel fue lo que la hizo reconocer la verdadera identidad de su cliente. ¿Qué expresión usó la adivina para describir lo que veía subir? La adivina, aterrorizada, exclamó, veo dioses que suben de la tierra. La palabra hebrea Elohim, dioses, aquí puede referirse a seres divinos o sobrenaturales, indicando que lo que vio no era una aparición ordinaria o una mera ilusión, sino algo con una presencia imponente y aterradora. La aparición de Samuel. ¿Cómo describió la adivina la apariencia de lo que vio? La adivina describió la figura que subía como un anciano que subía, y venía cubierto de un manto. Esta descripción era consistente con la imagen que Saúl tenía de Samuel, quien a menudo se representaba con su manto profético. ¿Reconoció Saúl la figura que subió? Sí, Saúl reconoció la figura que subió como Samuel. A pesar de no haberlo visto directamente al principio, ya que la adivina era quien veía el espíritu, la descripción de la adivina fue suficiente para que Saúl supiera con certeza que era el profeta. ¿Qué hizo Saúl al reconocer a Samuel? Al reconocer que era Samuel, Saúl se inclinó rostro a tierra y se postró, mostrando reverencia y temor ante la figura del profeta, quien había sido la autoridad espiritual en su vida. ¿Con qué reproche se dirigió Samuel a Saúl? La voz de Samuel, al aparecer, se dirigió a Saúl con un duro reproche, ¿por qué me has inquietado haciéndome subir? Esta pregunta subraya la inapropiada y perturbadora naturaleza de la acción de Saúl al intentar traer a un espíritu de vuelta de los muertos. ¿Cuál fue la excusa de Saúl para haber invocado a Samuel? Saúl respondió a Samuel, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más por profetas ni por sueños, por tanto te he llamado, para que me declares qué he de hacer. Su excusa se basaba en su extrema desesperación y la falta de comunicación con Dios. El mensaje de Samuel. ¿Qué le recordó Samuel a Saúl sobre la razón por la que Dios se había apartado de él? Samuel le recordó a Saúl que la razón por la que Dios se había apartado de él era su desobediencia y rebelión contra la palabra de Jehová. Le dijo que Dios le había hecho lo que le había predicho, que le quitaría el reino por no haber obedecido su mandato contra Amalec. ¿Qué le dijo Samuel a Saúl que Dios había hecho con el reino de Israel? Samuel le confirmó a Saúl que Dios ya había tomado una decisión irrevocable, había quitado el reino de Israel de su mano y se lo había dado a David, su prójimo, por su desobediencia. ¿Qué profecía dio Samuel a Saúl sobre la batalla inminente contra los filisteos? Respuesta, Samuel pronunció una profecía devastadora, Jehová entregará también a Israel contigo en manos de los filisteos.
Esto significaba una derrota segura para el ejército israelita. ¿Qué les pasaría a Saúl y a sus hijos al día siguiente, según Samuel? La profecía más impactante fue personal: y mañana estarás conmigo, tú y tus hijos. Esta frase se interpreta como un anuncio directo de la muerte de Saúl y al menos 3 de sus hijos, Jonatán, Abinadab y Malquisúa, en la batalla del día siguiente, uniéndoseles en el reino de los muertos. ¿Cómo reaccionó Saúl al escuchar la profecía de Samuel? Saúl reaccionó con terror absoluto y desfallecimiento. Cayó de inmediato a tierra, tendido a lo largo, completamente postrado y lleno de miedo, porque las palabras de Samuel lo aterraron y le quitaron toda fuerza. La desesperanza lo invadió por completo. Después del mensaje, ¿qué hizo la adivina al ver el estado de Saúl? Al ver a Saúl en un estado tan deplorable, la adivina, mostrando un rasgo de compasión, se acercó a él, vio que estaba muy angustiado y le instó a levantarse y comer para recobrar fuerzas. Reconociendo que había estado en un ayuno prolongado. ¿Qué le dijo Saúl a la adivina sobre su deseo de comer? Inicialmente, Saúl se negó a comer, abrumado por el shock y la desesperación que le habían provocado las palabras de Samuel. No tenía apetito ni ánimo para nada. ¿Quiénes estaban con Saúl y también instaron a Saúl a comer? Los 2 siervos que acompañaban a Saúl también se unieron a la adivina para instarle a comer. Se dieron cuenta de su extrema debilidad y sabían que necesitaba reponer fuerzas antes de regresar a su campamento. ¿Qué le preparó la adivina a Saúl para que comiera? La adivina, diligentemente, sacrificó un ternero cebado que tenía en casa y rápidamente coció panes sin levadura. Le preparó una comida nutritiva y abundante para que pudiera recobrar sus energías. ¿Qué hizo Saúl después de comer? Después de comer, Saúl se levantó y se fue esa misma noche, tan pronto como pudo, de regreso a su campamento. No hubo más demora, la urgencia de la inminente batalla y la profecía de muerte lo impulsaron a irse de inmediato. Implicaciones y reflexiones. ¿Fue realmente Samuel quien apareció, o fue un espíritu maligno disfrazado? El texto bíblico lo presenta de forma explícita como Samuel. La narrativa no insinúa que fuera un espíritu maligno disfrazado, y el contenido del mensaje, la profecía precisa de la muerte de Saúl y sus hijos, y la transferencia del reino a David. Es consistente con el mensaje profético de Samuel. Aunque teológicamente es un pasaje complejo sobre la interacción entre el mundo espiritual y el terrenal, la Biblia lo registra como una aparición genuina del profeta. ¿Qué muestra este episodio sobre la desesperación de Saúl? Este episodio es un claro reflejo de la profunda y abrumadora desesperación de Saúl. Al no obtener respuesta de Dios por los medios lícitos, su angustia lo llevó a transgredir gravemente la ley divina y su propia ley, buscando ayuda en el ocultismo. Muestra hasta qué punto su conciencia estaba cauterizada y su dependencia de Dios, rota. ¿Qué lección clave podemos extraer de la desobediencia de Saúl y sus consecuencias? La lección clave es que la desobediencia persistente a Dios tiene consecuencias graves y duraderas, llevando al alejamiento de su favor, al juicio divino y, en este caso, a la pérdida del reino y la vida. La historia de Saúl es un trágico recordatorio de que la rebelión contra la voluntad de Dios trae ruina. ¿Por qué era tan grave la consulta a los espiritistas en el Antiguo Testamento? Respuesta: la consulta a espiritistas era considerada una abominación en el Antiguo Testamento porque implicaba buscar conocimiento y guía de fuentes distintas a Dios, que a menudo estaban relacionadas con la idolatría y la hechicería de las naciones paganas. Era una negación de la suficiencia y la autoridad de Dios como la única fuente de verdad y poder. ¿Qué diferencia fundamental existe entre la comunicación de Dios con Samuel y la consulta a la adivina? La comunicación de Dios a Samuel era directa, soberana, autoritativa y lícita, a través de su espíritu y voz. La consulta a la adivina, en cambio, era un intento prohibido de forzar una comunicación con los muertos a través de medios ocultistas, algo que Dios expresamente condenaba. Aunque Samuel apareció, no fue por el poder de la adivina, sino por la voluntad permisiva de Dios para entregar un mensaje final. ¿Cómo se relaciona este episodio con el destino final de Saúl? Este episodio está directamente relacionado con el destino final de Saúl, ya que la profecía de Samuel predice con exactitud su muerte y la de sus hijos en la inminente batalla contra los filisteos. Sirvió como la confirmación final del juicio de Dios sobre él y un presagio de su trágico final. ¿Qué nos enseña este relato sobre la importancia de buscar a Dios de la manera correcta? Nos enseña la importancia vital de buscar a Dios de la manera que Él ha establecido, a través de su palabra, la Biblia, la oración y la obediencia a sus mandamientos.
Recurrir a métodos prohibidos o ilícitos, por mucha desesperación que se sienta, solo trae más confusión, juicio y alejamiento de su voluntad. ¿Por qué Dios no respondió a Saúl directamente? Dios no respondió a Saúl directamente porque Saúl se había apartado de él a través de su persistente desobediencia y rebelión. El pecado de Saúl había creado una barrera entre él y Dios, impidiendo la comunicación divina. El silencio de Dios era un juicio en sí mismo. ¿Podría haberse arrepentido Saúl y haber cambiado su destino en este punto? Aunque la Biblia siempre enfatiza la gracia del arrepentimiento, en este punto de la narrativa, el destino de Saúl parece sellado. La persistencia en su rebelión y el acto de consultar a la adivina muestran que su corazón no estaba dispuesto al verdadero arrepentimiento. El mensaje de Samuel no ofrece una vía de escape, sino una confirmación del juicio ya establecido por Dios. ¿Qué papel juega el libre albedrío de Saúl en esta historia? El libre albedrío de Saúl es fundamental. Él eligió desobedecer a Dios repetidamente, y luego, en su desesperación, eligió buscar una fuente prohibida de información. Estas elecciones, tomadas libremente por Saúl, lo llevaron inexorablemente a su caída y a la confirmación del juicio divino sobre él. ¿Cuál fue el propósito de que Samuel apareciera y le diera este mensaje a Saúl? El propósito principal de la aparición de Samuel fue reafirmar el juicio de Dios sobre Saúl y pronunciar la profecía final de su muerte y la de sus hijos. Sirvió para quitarle toda esperanza a Saúl, dejándolo sin excusas, y para que supiera de antemano el inminente y trágico cumplimiento de las advertencias divinas. ¿Cómo contrasta la fe de David con la falta de fe de Saúl en momentos de crisis? Este episodio resalta un contraste marcado con David. Mientras Saúl, en su crisis, recurre a la necromancia, David, en sus propias crisis y peligros, siempre consultaba a Dios directamente a través del sacerdote y el efod y se sometía a su voluntad, confiando en él incluso en la adversidad más grande. La fe y la obediencia de David lo distinguen claramente de Saúl. ¿Qué podemos aprender sobre la persistencia del pecado en la vida de Saúl? La historia de Saúl nos enseña que el pecado no confesado y no arrepentido tiene consecuencias acumulativas y devastadoras. La persistencia en la desobediencia endurece el corazón, aleja a la persona de la presencia de Dios y conduce a una espiral descendente de decisiones erróneas que culminan en la ruina. ¿Qué aplicación práctica tiene esta historia para los creyentes hoy? Para los creyentes de hoy, esta historia es una advertencia poderosa sobre la importancia de la obediencia a Dios, la búsqueda de Él a través de los medios legítimos, su palabra, oración, comunidad de fe, y la evitación absoluta de cualquier práctica ocultista, espiritismo o adivinación. Nos recuerda que la desesperación nunca justifica la desobediencia a los mandatos de Dios. ¿Cómo ilustra este pasaje la soberanía de Dios, incluso sobre las acciones de los que se le oponen? Este pasaje ilustra la soberanía inquebrantable de Dios al mostrar que, incluso cuando Saúl desobedece al buscar una adivina, Dios permite y usa la aparición de Samuel, que solo puede ocurrir por su permiso, para comunicar su juicio final y soberano. Demuestra que Dios tiene el control supremo sobre los acontecimientos y que sus propósitos se cumplirán, independientemente de las acciones humanas.